Bueno, acá tenemos lo que vamos a resolver ahora, o sea, una proyección de las distintas variables. Vamos a proyectar el estado de situación patrimonial en base a los objetivos que se han fijado, a las estrategias y a los planes que hay en cada una de las áreas. Por ejemplo, en la parte de bienes de cambio, por ejemplo, en la parte de gestión de cobranzas, en gestión de créditos, Está etcétera. grabando, me parece, perdón. No, no estoy grabando, exactamente. Recording in progress. Entonces, bueno, en función digamos, de los objetivos fijados, la información buscada necesaria para la proyección, en función de las estrategias, de los planes que se hayan fijado, ¿sí? Como les decía, planes que tienen que ver con la gestión de inventario, con la gestión de créditos, con la gestión de cobranzas, se van a determinar, se van a proyectar, mejor dicho, que es el último paso de la planificación financiera, las principales variables, tanto del estado de resultados como la del estado de situación patrimonial, para saber cómo va a estar ubicada o cómo va a ser la situación de la empresa dentro, por ejemplo, de un año. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos un estado de situación patrimonial ya cerrado. Acá está la fecha de cierre, 31 de julio del 2021. Tenemos una proyección que vamos a hacer, por eso he puesto acá al costado el estado de situación patrimonial para colocar las cifras que vayamos proyectando el 31 de julio del 2022, o sea, a un año. Tenemos el estado de resultado, 31 de julio del 2021, o sea, el histórico, que ya cerró. Y acá en este primer práctico, ¿sí?, les voy a dar el estado de resultado ya proyectado. En el tercer práctico que hagamos, vamos a aprender a proyectar el estado de resultado también. ¿Sí? Profe, los cierres lo establece como siempre va a ser de un año o pueden estar menos. Sí, vamos a hacerlo un año, pero se podría hacer a 6 meses, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Bueno, Eso sí. va a depender de lo que vos quieras conocer y de la situación de la empresa que quieras planificar hacia el futuro. ¿Sí? Sí. Bien, entonces tenemos estado de resultado proyectado al 2022 y tenemos los dos estados contables principales históricos al 31 de julio de 2021. Con lo cual nos quedaría proyectar el estado de situación patrimonial al 31 de julio del 2022. ¿Sí? A un año. Para eso, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos algunos ratios. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven estos ratios? Y como una especie de diagnóstico, sin serlo, ¿sí?, para tener alguna referencia en cuanto a la situación inicial, digamos, lo que habría que hacer en un plan financiero verdadero es hacer el diagnóstico, lo que ya hemos hecho, de sacar los ratios, analizar la situación financiera de corto, de largo, la situación económica, las decisiones de inversión, de financiamiento que se han tomado en el último periodo. ¿Sí? Eso habría que hacerlo. Acá, ¿qué les presento para el práctico? Algunos ratios. El plazo promedio de cobranza, rotación de inventario, de liquidez, de endeudamiento y ratios de rentabilidad, de patrimonio, del activo y de las ventas. ¿Sí? Están en tanto por uno, o sea que, por ejemplo, la rentabilidad de patrimonio neto es el 19,11%, si la lleváramos a porcentaje. Y así con las otras dos. Independientemente de que estén en nada más que estas tres, podríamos calcular, si quisiéramos, la rotación del activo, si fuera un objetivo que tuviera la empresa a abordar, digamos, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, incorporar la rotación del activo. ¿Y cómo la incorporaríamos? ¿Cómo calcularíamos la rotación del activo? Con los datos que tenemos. Con el palanqueo, o sea, despejando. Despejando, pero el palanqueo en este caso no lo El usaría. palanqueo no, el de Dupont, Uh-huh. que era rotación de... ¿Y qué Venta ratio sobre activo tomaría? total, ¿Cómo? venta sobre activo total, ¿no?
Sí, podríamos analizarlo directamente de esa manera, porque tenemos el histórico, sí, tenemos el histórico, ¿sí? Quería, no sé si simplificar o no, pero con Dupont, ¿cómo haríamos? Rentabilidad de ventas por las rotaciones igual a la rentabilidad del activo, la primera parte de Dupont. Entonces, como tenemos rentabilidad de ventas, rentabilidad del activo, dividimos rentabilidad de activo dividido la rentabilidad de venta y nos da la rotación del activo. ¿Sí? Si quisiéramos sacarlo con la fórmula, haríamos ventas, el histórico, ventas dividido el total del activo al 31 de julio. Y nos daría 1,14. ¿Sí? A usted tendría que dar lo mismo con un decimal más, un decimal menos, haciendo esto 0,0921 dividido 0,0805. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular todos los ratios de situación financiera de corto, los principales, los ratios de situación financiera de largo, o los principales, y los ratios de la situación económica también, ¿sí? Para hacer el diagnóstico inicial. En función de ese diagnóstico inicial y tomando en cuenta los objetivos planteados, vamos a ver qué nos dice el práctico. Acá hay una serie de objetivos planteados. ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar la rentabilidad, optimizando los activos corrientes y bajando los costos. ¿Sí? Eso es lo que se busca como objetivos de tipo financiero. ¿Sí? Aumentar la rentabilidad y nos dice cómo. Optimizando los activos corrientes, bajando los costos. ¿Cómo vamos a optimizar los activos corrientes? Por ejemplo, bajando el plazo promedio de cobranzas, cobrando antes. Por ejemplo, haciendo rotar más rápido los bienes de cambio. Entonces, con esos dos ratios, bajando esos dos ratios, podemos optimizar los activos corrientes. Si hay una compra bien de uso, podríamos analizar si en lugar de comprarlo, podemos hacer un leasing, o sea, un alquiler con opción a compra, por ejemplo. ¿Sí? O si realmente es necesario comprar un bien de uso o hay otra forma de sustituir la compra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa manera logramos la optimización de los activos corrientes. Y bajando los costos tenemos que analizar el costo de venta, los costos de producción o los costos de compra. Tenemos que analizar las compras y ver en qué estamos fallando, ¿sí? O cómo podemos conseguir mejores precios, eso es muy común. Les pongo algún ejemplo. Por ejemplo, una farmacia, en lugar de comprar en la cooperativa farmacéutica, le podría comprar en forma directa a algunos laboratorios, ¿sí? Y comprándole a algunos laboratorios lograría menores precios que comprándole en forma directa a la cooperativa farmacéutica. Casi todas las farmacias se abastecen a través de la cooperativa farmacéutica. Entonces, una forma sería puentear a la cooperativa farmacéutica a través de alguna droguería muy importante o a través directamente de los laboratorios más importantes, Roemers, Raffo, ¿sí? Por ejemplo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Lo que plantean los objetivos, ¿lo vamos a tratar de bajar y todo eso en base al resultado del proyectado o sobre qué lo voy haciendo? Sobre los objetivos planteados. Y vos te vas a dar cuenta, o sea, cuando vos veamos, o sea, acá te dice cuáles son los objetivos. Y acá más abajo te dice la rentabilidad del patrimonio neto objetivo es tanto. Y la de activos tanto. Los costos de los gastos te dice si aumentaron o disminuyeron en cuánto. Y habla del ratio de endeudamiento que no debe superar tal valor, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá te dice rentabilidad del patrimonio neto 23,05. Si te vas acá es el 19,11. Quiere decir que vas a querer aumentar casi 4% la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo lográs si tenés el estado de resultados? Bajando costos, bajando gastos. ¿Sí? Es la forma más común de incrementar el resultado y de esa forma incrementar la rentabilidad del patrimonio neto. Del patrimonio neto acá. ¿Sí?
Profe, esos objetivos los tenemos que hacer nosotros, ya vienen esos objetivos, digamos, en un trabajo práctico. No, en el trabajo práctico ya vienen y ustedes tienen que ver si se cumplieron o no se cumplieron. Y si no se cumplieron, tienen que proponer qué harían para que se cumplan. Listo, gracias. Eso lo vamos a ver en la conclusión. Entonces, la optimización de los activos corrientes, les dije que se daba por el lado de los activos, ¿sí? Bajando los activos, por ejemplo, a través del crédito por venta, bajar el plazo promedio de cobranza a 54 días, estaba en 57,55, es decir, que planteamos como objetivo bajar el plazo promedio de cobranza a 3 días y medio. Ese es el objetivo, ¿sí? Podemos diseñar una estrategia para lograr bajar 3 días y medio y un plan específico con acciones concretas para ver cómo vamos a hacer para bajar 3 días y medio. ¿Sí? Todo eso incluye la planificación, no es decir, acá lo vamos a simplificar, ¿sí? Pero puesto en un caso real, ustedes van a tener que ver, en la empresa que estén analizando, van a tener que ver de qué manera van a bajar 3 días y medio el plazo promedio de cobranza. ¿Qué acciones van a proponer para lograrlo? ¿Sí? Bien. Ahora cuando veamos la unidad 3, algunas de esas acciones las vamos a ver teóricamente y entonces ustedes van a poder tomar eso y integrar todo y decir, bueno, si hacemos tal cosa vamos a lograr bajar el plazo promedio de cobranza tantos días. ¿Sí? Bien, a través de los vendedores, a través de descuentos por pronto pago, ya lo vamos a ver en la unidad 3. ¿Sí? Entonces, y en la rotación estamos en 107 días y medio prácticamente también, y pensamos bajarlo a 103, o sea, 4 días y medio. Bajar la rotación, ya que roten más rápido los bienes de cambio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo rubro por rubro y vamos a ir proyectando las cifras de cada rubro, ¿sí? Caja y banco. Primero les voy a decir de qué dos formas, hay 3 formas, pero vamos a ver 2 formas principales para plantear cómo calculamos el rubro caja y banco. ¿Sí? Una forma es tomar tantos días de ventas, es decir, tomar las ventas proyectadas, llevarlas a días. Entonces, si es un periodo anual, como en este caso, lo dividimos por 360. Si fuera un periodo semestral, lo dividiríamos por 180 y así. Y multiplicamos, supongamos que tenemos como objetivo tener 15 días de ventas. Entonces planteamos esa fórmula para obtener el nivel de caja y banco que queremos obtener. ¿Sí? Queremos tener dinero de 15 días de venta para afrontar todos los gastos de la empresa. La otra forma, la segunda, que para mí es la más adecuada, es tomar los costos de venta, es decir, si es una empresa comercial, vamos a tomar las compras más los gastos operativos, también en cantidad de días. Entonces, si es periodo anual, dividido 360 por, supongamos que planteamos 18 días de gasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener efectivo en caja o en bancos, ¿sí? Para afrontar 18 días de las compras más urgentes que vamos a tener que pagar en efectivo, más los gastos operativos que pueden incluir, por ejemplo, los sueldos. ¿Sí? Entonces, planteamos en este caso, por ejemplo, ¿sí? 18 días. Este es el objetivo que vamos a fijar. ¿Cuántos días queremos para fijar el nivel de caja y banco? Si vamos a las referencias, el dinero efectivo representará 30 días de costos y gastos operativos, ya que plantea la segunda forma. ¿Sí? 30 días de costos y gastos operativos. ¿Sí? La tercera es un porcentaje de las ventas. Ahora vamos a ver alguna de estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a calcular justamente costo de ventas más gastos operativos, comerciales más administrativos, dividido 360 por 30.
¿Sí? Lo vamos a cambiar acá por 30. Y eso es lo que vamos a tomar como nivel de caja y banco buscado. Entonces, vamos a... Profe, ¿y cuál era la fórmula anterior que había dicho? Que también podíamos Ventas. ocupar. ¿Ventas o costos? No, esta es la de costo de venta más gastos operativos y dio 360, esa la anoté, pero la anterior que dio. Ventas proyectadas dividido 360 Ah, perfecto. por los días objetivos. Está acá arriba. Ah, bien. ¿Sí? Acá van a tener que ver qué propone el práctico como nivel de caja y banco buscado. Dinero efectivo representará 30 días de costos y gastos operativos. Entonces propone esta segunda fórmula. ¿Sí? Ustedes no van a poder ocupar las que quieran o las que les pinte, sino que van a ocupar aquella que les diga el práctico. Si no está mal. ¿Sí? Cualquiera de estas dos, pero las que les diga el práctico. Acá estamos haciendo la proyección de caja y banco, ¿sí? Entonces, ¿qué estado de resultado? Acá está el costo de venta, acá están los gastos del 2021. Y acá están los gastos y el costo de venta del 2022, a esta fecha, ¿no? ¿Qué costo de venta y qué gastos vamos a tomar si estamos proyectando el nivel de caja y banco? El del estado de resultado proyectado. Por eso primero tenemos que hacer el estado de resultado proyectado para después, en base a alguno de esos datos, en este caso a 3 datos, costo de venta, gastos comerciales y gastos administrativos, calcular el nivel de caja y banco deseado. ¿Sí? Eso es lo que les digo, que vamos a aprender a calcular en el práctico 3 y a ustedes les va a quedar proyectar el estado de situación patrimonial como trabajo para ustedes. ¿Sí? En función de estos dos primeros prácticos que veamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar los datos de costo de venta y de gastos del año 30, del ejercicio que cierra, del proyectado que cierra el 31 de julio del 2022. Entonces vamos a tomar costo de ventas más gastos comerciales más gastos administrativos, lo pongo entre paréntesis, dividido 360 para llevarlo a días, por 30, que era el objetivo que estamos buscando. 30 días de gastos más costos. Con lo cual se nos va a ir a 207.627. Vamos a trabajar sin decimales, entonces le sacamos los decimales. ¿Sí? 207.627. Si miramos el nivel de caja y banco que tenemos en el ejercicio que ya está cerrado el 31 de julio del 2022 versus el que cierra el 31 de julio del 2021, con relación a este dato que hemos calculado para el 31 de julio del 2022, ¿qué nos muestra? Que este es más bajo que este. ¿Sí? Si hubieran sido espontáneos, ¿qué hubiera pasado? Si los activos corrientes hubieran sido directamente, hubiéramos dicho, no hubiéramos planteado objetivos, sino que hubiéramos dicho, bueno, los activos y pasivos que correspondan se moverán espontáneamente, o fluctuarán o variarán espontáneamente. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer? De acuerdo a lo que vimos el otro día. Copiar el mismo valor, no modifican. Sí, sí modifica. ¿Multiplicarla por las ventas proyectadas o por el porcentaje, algún porcentaje, algo de eso? Claro, ver cuánto se incrementaron las ventas entre el proyectado y el histórico. ¿Sí? Por ejemplo, si lo calculamos acá, ¿cuánto aumentaron las ventas? 3.332.000, saldo final, dividido saldo inicial, menos 1. Si lo pasamos a porcentaje, el 13,12%. ¿Sí? Las ventas se incrementaron el 13,12%.
Si hubiéramos tomado este valor inicial y lo hubiéramos aumentado al 13,12, se hubiera ido un valor mucho más alto. Pero como fijamos un objetivo, entonces ya deja de ser totalmente espontáneo y se comporta con relación al objetivo que hemos fijado. ¿Sí? Eso es lo que les quería explicar la clase pasada cuando vimos lo espontáneo. Si no hay objetivos, se mueve en función de la variación de las ventas. Si hay objetivo, va a aumentar más o menos, generalmente menos, mediante los objetivos planteados, que la variación de las ventas. Bien. Entonces, este es el valor que vamos a tener de caja y banco. Profe, ¿Sí? entonces con lo que acaba de explicar, no siempre lo que vimos la clase pasada, los que sean espontáneos, no siempre van a ser así. Si no tienen objetivos, son espontáneos, y si tienen, hay que hacer lo que nos acaba de explicar. Claro, por eso yo les dije, cuando vimos el ejemplo de la clase pasada, vamos a entrar al tema, vamos a ver variables espontáneas y variables que dependen de una decisión, pero es un ejemplo, ni siquiera es un práctico, es un ejemplo muy preliminar el que vimos el otro día. Yo se los dije. ¿Sí? Claro, yo ¿Cómo? pensé que era fijo, ahora que no siempre van a ser así, entonces. No. Para darnos Bien. cuenta, profe, para darnos cuenta, si no hay objetivos, tenemos que utilizar esa fórmula que dio recién. Claro, tienen que hacerlo espontáneo. Va a haber algunos rubros van a tener una variación espontánea. Ya lo vamos a ver. Pero en este hay un objetivo de 30 días. Entonces, varía, incluso varía en forma negativa. Estaba en 212 y pasó a 207. ¿Sí? De acuerdo a este objetivo de 30 días que hemos planteado. Primer rubro, proyectado del activo al 31. Entonces acá vamos a tener estado de situación patrimonial al 31 de julio del 2022. ¿Sí? Primer dato. Acuérdense, dos formas. Tienen que ver qué plantea el práctico para ver cuáles usan. ¿Sí? Si acá fuera ventas proyectadas, ¿qué haríamos? Tomaríamos estos 3.032.000, lo dividiríamos por 360 y lo multiplicaríamos por la cantidad de días objetivo que se planteen. ¿Sí? Supongamos estos 30, lo multiplicaríamos por 30. Pero va a depender del práctico cómo lo hagamos. Bien, vamos al segundo rubro que teníamos acá, que era créditos por ventas. Créditos por ventas, como ya saben, es lo que proviene de los clientes, o sea, las deudas que tienen los clientes con la empresa. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, acá nos fijamos si tiene algún objetivo y nos dice que los créditos por venta, nos dice que el plazo promedio de cobranzas se ubicará aproximadamente en 54 días. Es decir, que vamos a pasar, como les dije recién, de 57,5 a 54. Con lo cual, tampoco va a ser espontáneo, ¿sí? Va a variar menos que las ventas. ¿Por qué? Porque queremos cobrar antes. 3 días y medio antes de lo que venimos cobrando hasta ahora, ¿sí? En el histórico. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el ratio de plazo promedio de cobranzas. ¿Qué pasó? Plazo promedio de cobranzas es igual. Ay, me olvidé. ¿Aquí igual? A los créditos por venta ¿Qué? dividido las ventas diarias. Créditos por ventas, en este caso, vamos a hacer por 360 dividido, bueno, dividido las ventas. Acá vamos a hacer así. Créditos por venta por 360 dividido las ventas. ¿Sí? ¿Qué ventas? ¿Las históricas o las proyectadas?
Las proyectadas. Proyectada. Las proyectadas. Entonces, vamos a partir o vamos a despejar créditos por ventas, porque es el dato que estamos buscando. O sea, queremos encontrar este rubro, el monto que va a tener este rubro, ¿sí? Y vamos a hacer el ventas pasa multiplicando al otro lado, entonces queda plazo promedio de cobranza, el objetivo, por ventas proyectadas, dividido, ¿sí? 360. O sea, el 360 que está multiplicando pasa dividiendo, y las ventas que están dividiendo pasa multiplicando el otro término. Entonces nos queda así. ¿Sí? Entonces nos venimos acá y ¿qué planteamos? Plazo promedio de cobranzas, objetivo era 54 días. Entonces, 54 por ventas proyectadas. Entonces tomamos estos 3.032.000. Dividido 360. Y nos queda 454.863 como créditos por venta proyectados. Y lo transportamos acá. ¿Se incrementó? 428 a 454. Sí. Sí se incrementó. Sí. Pero actuó o varió espontáneamente. Vamos a ver, si lo hubiéramos hecho espontáneamente, primero, antes voy a hacer, acá en vez de poner 13,2, voy a hacer 3.032.000 dividido 2.680.000 y voy a dejar 1,13. Bueno, tiene todos los decimales, ¿no? 1,1312. Esto mismo, en porcentaje, lo voy a dejar así, porque directamente si lo hago espontáneo, voy a multiplicar el saldo inicial por esto, que es lo mismo que hacer saldo inicial por el 13,2 por 12% más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido espontáneo? Y hubiera, de 428.000, se hubiera incrementado a 484.000. Como bajamos 3 días y medio, como fijamos como objetivo cobrar 3 días y medio antes, aumenta, pero no tanto. ¿Sí? ¿Se ve? Profe, ¿y por qué hizo la multiplicación esa del 1? Porque si hubiera sido espontáneo, ¿sí? ¿Cuál fue la variación de ventas? La variación de ventas es 3 millones dividido 2.680.000. Varió un 13,12%. Si yo lo dejo directamente así, puedo multiplicar el valor inicial por 1,1312 y me da la variación espontánea, que hubiera sido... Claro, pero yo lo que no entiendo es por qué aplica lo de el 1.3, por qué lo hace por las ventas y todo eso. ¿Cómo hubieras hecho si hubiera sido espontáneo? No sé. Profe. Por eso la duda, porque digo, ¿por qué se va a lo que es las ventas? Porque Profe. espontáneo significa que varía en función de las ventas. Entonces, si las ventas aumentan un 10%, el todo rubro se aumenta. un 10%. Ahí está, no me acordaba eso. Ahí está. Bueno, Gracias. por eso. ¿Y Por cómo eso, hizo ahora sí. Ok. Sí. créditos Profe. por ventas multiplicado 1.3 o 13%? Claro, créditos por venta iniciales, 428.540, por el 13,12% más, que es lo mismo que hacer por 1,1312. Es más fácil, pues directamente lo multiplicás. En cambio, si usás este 13,12, tenés que hacer por 13,12% más. Te da el incremento y al incremento lo tenés que sumar el valor inicial. Es más fácil hacerlo así porque directamente obtenés el valor final, el valor proyectado.
Sería este. Pero ¿para qué es esto? ¿Para qué les muestro esto? Para que vean que si no hubiera objetivo de plazo promedio de cobranza, es decir, si este rubro se hubiera movido espontáneamente, hubiera aumentado a 484.000. Como se fijó un objetivo de cobrar 3 días y medio antes, para eso ese objetivo tiene que ir acompañado de la estrategia para lograr esos 3 días y medio menos, y con los planes concretos, con acciones concretas. Por ejemplo, voy a darle comisiones por cobranza a los vendedores para que cobren antes. Le voy a dar la instrucción a los vendedores para que cuando vayan y entreguen la mercadería, visiten al cliente a los 2 o 3 días y le saquen el cheque a 30 días, si le habían dado 30 días. Bueno, voy a establecer algunas acciones, ¿sí?, para que los clientes me paguen antes. Voy a otorgarle descuento por pronto pago. Entonces, si alguno de los clientes me paga con el descuento, me paga el contado, por ejemplo, y se toma ese descuento, voy también a tener una disminución de los créditos por venta, porque cobro el contado en vez de cobrar a 30 días, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son algunas de las acciones que podría establecer para cobrar 3 días y medio antes. ¿Sí? Bien, pero acá lo importante es que como hay un objetivo, que ese objetivo permite o trata de cobrar 3 días y medio antes, el valor de créditos por venta aumenta, pero no espontáneamente, menos que espontáneamente, podríamos decir. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Se está por cortar. Sí, es verdad. Bueno, volvemos y vemos bienes de cambio y otros créditos. Y bienes de uso y todo. Hasta las 12 estamos acá. Eso, muy bien. 12 menos 10. Sí. Mañana a levantarnos temprano, 6:30. Perfecto. ¿Me parece bien? 6 horas está bien. Dormir 6 horas. Joya. Hasta las 10, profe. Son tan calladitos, profe, ¿no? Qué cosa, sí, no hablan. Claro. Están mudos. 10, Sí, sí. claro, mucho. Venimos de rendir un parcial. Bueno. Claro, están cansados. Bueno. Bienes de cambio. Grave, profe. Recording in progress. En bienes de cambio decimos también, fijamos un objetivo que la rotación se estima en 103 días. Cuando en la situación inicial estaba en 107,5. ¿Sí? Es decir, que pensamos bajar la rotación de inventario 4 días y medio. ¿Sí? ¿A través de qué se podría hacer? A través de una buena gestión de inventario, con una buena política de stock, tomando en cuenta la política de compras para comprar adecuadamente, tomando en cuenta tener la mercadería necesaria para cierta cantidad de días y no tener exceso de inventario. Bueno, distintas cuestiones que si nos alcanza el tiempo también vamos a ver en la gestión de inventario en la unidad 3. Así que bueno. Entonces estamos en los 107 días y medio. Bien, entonces, ¿a través de qué vamos a poder sacar el rubro bienes de cambio? ¿En qué fórmula, en qué ratio encontramos el rubro bienes de cambio en su fórmula? No entendí la pregunta. Por ejemplo, el crédito por venta lo encontramos dentro del ratio plazo promedio de cobranza. ¿Sí? Bienes de cambio, ¿en qué ratio lo encontramos? Rotación de En el inventario. inventario. En la rotación de inventario. ¿Sí?
Bien. Directamente me parecía que si no me respondían es como que iba directamente a corregir los exámenes. Van todo el recuperatorio y listo. No, no se entiende la pregunta, profe, es eso. Sí, sí. Bien. ¿Cómo era este ratio? Costo de venta dividido bienes de cambio. Costo de ventas. En este caso, proyectado, dividido, bienes de cambio. ¿Sí? Bien. Yo quiero despejar bienes de cambio. Entonces, paso multiplicando bienes de cambio y luego rotación de inventario que me queda multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda bienes de cambio igual a costo de ventas dividido rotación de inventario. Pero la rotación de inventario en el ratio, ¿en qué me da? O sea, ¿qué En me días. dice una rotación de inventario? En Por días. ejemplo, no, me Con dicen veces. las veces que rotaba el año. Claro, las veces que rota el inventario en el año, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que ir a la proyectada ahí. Tenemos que ir a la proyectada en el costo de ventas. Sí, acá está en la fórmula. Pero lo que estamos preguntando es, la rotación de inventario les va a dar en días. ¿Sí? Entonces, en días no, perdón. En veces. ¿Cuántas veces rota los bienes de cambio en el año? Entonces, para transformarlo, esta rotación de inventario que está en veces a días, ¿sí? Tengo que hacer 360 Que dio el ratio. dividido el ratio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si el ratio de rotación de inventario me da 4 veces, yo divido 360 dividido 4 y me da 90 días. ¿Sí? Entonces, ahí me lo toman días. ¿Por qué? Porque acá yo lo tengo, el objetivo lo tengo en días. ¿Sí? Entonces, lo hago de esa manera. Entonces, costo de Profe, venta. 360 por ¿Cómo? 360 por rotación de inventario, ¿cierto? Dividido. No, dividido. Ah, dividido. Dividido. Sí, porque lo que yo quiero encontrar es el ratio de rotación de inventario en veces. ¿Sí? Entonces tengo que ir a esta fórmula. Entonces, a ver, viene el cambio. Rotación de inventario. Bien. Entonces, yo digo, costo de venta proyectado es, este es el proyectado, 31 de julio de 2022, 1.989.470. Dividido, yo tengo que poner el ratio en veces. Entonces, ¿cómo hago para ponerlo en veces? Y hago 360 dividido el objetivo que está en días. 103 días. Y ahí lo transformo en veces. ¿Sí? 360 dividido 103 días me da 3,49 o 3,50 veces al año. 3,5 veces al año. Entonces, saco el ratio, le elimino los decimales y me da 569.209. Si yo cometo el error y dejo 103, fíjense cuánto nos va a dar. Si directamente hago costo de venta dividido rotación de inventario en días, pues acá lo tenemos en días. 103 sin endoso, nos daría 19.000 pesos. ¿Sí? 19.000 pesos es muy distinto a los 532.000 que tenemos al principio. Entonces esa es una comprobación que ustedes pueden hacer para saber si se han equivocado o no. Si acá les aparece 532.000,
acá les tiene que dar una cifra que no se mueva espontáneamente, pero que sea mayor a esta. ¿Sí? Espontáneamente nos va a dar mucho más, pero nos tiene que dar una cifra que sea parecida a 500.000, 600.000. Nunca nos puede dar 19.000. ¿Sí? Entonces volvemos y hacemos 360 dividido 103. Y me da 569.209. Y eso es lo que coloco acá. ¿Aumentó? 532, 569, sí. ¿Aumentó espontáneamente? Y no tanto. Si yo quiero comprobar, espontáneamente hubiera aumentado el saldo inicial por el 13% más. Se me hubiera ido a 602.566. Como yo bajé o fijo como objetivo una baja en la rotación de inventario de 4 días y medio, proyecto un stock de bienes de cambio menor a que si lo hubiera dejado espontáneo sin ningún objetivo. ¿Sí? Esto es para comprobar, no tienen que hacerlo. ¿Sí? Profe, ¿me puede explicar la parte, cómo hizo para que le diera 500.000 el rubro bienes de cambio? Yo tomé costo de ventas proyectado al 31 de julio del 2022. Siempre vamos a tomar los datos del estado de resultados proyectados, ¿sí? Y en vez de dividirlo directamente por los 103 días que fijé como objetivo, esa rotación de inventario está en días. Y en la fórmula tengo que ponerla en veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para ponerla en veces? 360 dividido 103 días. Y ahí me da, como sacamos recién, 3,5 veces al año. ¿Sí? Sí. Si la rotación de inventario la tuvieran directamente en veces, pondrían directamente D34 dividido las veces. ¿Sí? Profe, eso es como si pusiéramos también el D34 por 103 dividido 360. Sí. Sí, exactamente igual. D34 por 103 dividido 360 nos da lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. No, a mí me generó la duda cuando recién le salió 19.000 o algo, ¿por qué? Porque si ustedes lo ponen en veces, suponete que el objetivo no estuviera en días, sino que estuviera en veces de rotación de bienes de cambio, podría ser, ¿sí? Si ustedes lo ponen en veces, ¿sí? Les va a dar 19.000, no 569.000. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir? De que si ustedes meten los 103 días como si fuera la rotación de inventario en veces, les va a dar mucho menos. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho. Si ustedes directamente dejan 500, o sea, 1.989.000, o sea, el D34 dividido 103 días, les va a dar muy poco, 19.000 pesos. ¿Sí? Claro, No lo eso sí pueden lo dejar hacemos en día. Claro, no lo pueden dejar directamente en días como si la rotación de inventario, el ratio de rotación de inventario les diera directamente días. No les daba directamente días. ¿Sí? Cuando lo sacamos, para transformarlo en días, teníamos que dividirlo 360 dividido el ratio. O hacer esto que dijo Agustín. Multiplicar por la cantidad de días dividido 360. ¿Sí? Como hacemos en el ratio de plazo promedio o en el de ciclo medio pago proveedor. Exactamente igual. ¿Sí? Pero básicamente por eso. Entonces, si ustedes ven una cifra acá, se equivocaron y pusieron directamente 103 días en el denominador, como si esa fuera la rotación de inventario, como si ese fuera el ratio de rotación de inventario, les va a dar un número muy pequeño. Entonces, cuando se vengan acá, le va a dar, supongamos, 20.000. Si les da 20.000 y miran el inicial que era 500.000, te dicen no puede ser. ¿Sí?
Todo esto tiene que tener cierta razonabilidad y ustedes se pueden ir fijando y pueden ir viendo si es razonable o no el número que han sacado. ¿Sí? Si les da 20.000 y partieron de 532.000 y no es muy razonable que digamos. ¿Sí? Se llega a llevar el inventario, la rotación de 117 días a prácticamente nada, a 10 días, 15. Y eso no es posible. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ver otros créditos. ¿Qué dice de otros créditos? ¿Fija algún objetivo? Bienes de cambio, bienes de uso, deudas comerciales, deudas impositivas, financieras, política de dividendo, y dice, los rubros que correspondan actuarán como espontáneos. ¿Sí? Espontáneo. Entonces dijimos que los rubros espontáneos son los rubros del activo corriente, salvo inversiones. No hay inversiones acá. ¿Sí? Entonces, caja y banco, créditos por venta y bienes de cambio tenían objetivos. Entonces, esos no son espontáneos. Los proyectamos en base a los objetivos. Pero otros créditos no tienen ningún objetivo, entonces los proyectamos espontáneamente. ¿Sí? Entonces, espontáneamente vamos a hacer saldo inicial por el incremento de las ventas. Y eso me va a dar el rubro otros créditos proyectados. Lo mismo que hice acá cuando comprobé. ¿Sí? La espontaneidad. Acá no, lo voy a poner como resultado en el estado de situación patrimonial proyectado. Entonces voy a tomar saldo inicial, 82.145, ese es el saldo inicial en el balance histórico inicial, por el aumento de las ventas 1,1312. Y eso me va a dar 92.922. Y eso va a ser el número que vamos a poner acá. De 82.000, como no tenemos ningún En objetivo. los proyectados siempre se usa el base. Sí, siempre. Siempre, siempre. Salvo que te fijé algún objetivo, entonces el base quedó out, quedó afuera. Claro, claro. ¿Sí? Si no, pero si no hay objetivo y querés ver si varió espontáneamente, tenés que usar como base el saldo del balance histórico inicial. ¿Sí? Sí, profe. Entonces llegamos a los 92.000. ¿Qué hacemos? Sumamos todo el activo corriente, ¿sí? Estos 4 rubros, y me da 1.324.622 el activo corriente. ¿Se incrementó? Sí, pero mínimamente si lo miramos bien. ¿Sí? Está bien. No, es una buena proyección. Bueno, esto lo agrego yo como dato de color. Sí, pero a ver, si ustedes acá tienen, que acá tienen 1.256.000 y esto les da, por ejemplo, 950.000 y algo han hecho más. No les puede dar menos y tanto menos. Sí, les podría dar 1.000 pesos menos, 30.000 pesos menos. Pero que le dé de 1.200.000, 900.000 y algo está más, seguro. Bien. Profe, ¿algo está mal en el cálculo que hemos hecho o algo está mal en la Claro, proyección? en alguno de los cálculos que han hecho. ¿Sí? Porque si las ventas aumentaron el 13%, este dato seguro que va a tener un aumento. A lo mejor no del 13, pero va a tener un aumento. Entonces, si le da menos, algo está mal. ¿Sí? Bien. Activo no corriente. Bienes de uso, activos intangibles. Entonces me vengo a bienes de uso. ¿Cómo voy a proyectar el rubro bienes de uso? Yo tengo esta situación inicial, 1.007.980. Este valor que tengo acá, ¿qué valor es? Valor de origen, valor residual. 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 Bien. Entonces, voy a ver qué pasa con los bienes de uso. Y acá encuentro una referencia dedicada a los bienes de uso. Acá tenemos intangibles y no los puse en negritas.
¿Qué dice? Se compra una maquinaria en 309.000 que se amortizará en 10 años. El valor chatarra es de 45.000. Los bienes de uso actuales tienen una vida útil promedio de 15 años. El valor de origen de esos bienes actuales es 1.350.000 y la amortización acumulada 351.020. ¿Sí? ¿Dónde está el balance inicial? Vieron que acá nos da 1.007.980, el valor residual. Si yo acá tengo valor de origen menos amortización acumulada, me da el valor residual. Entonces, si yo hago 1.359.000 menos 351.020, me da 1.007.980. ¿Sí? O sea que ese efectivamente es el valor residual. Esa es una comprobación que estoy haciendo también, no hace falta que la calculen, pero sí que sabemos que el valor residual, de acuerdo a lo que vimos en el estado de origen, es valor de origen menos amortización acumulada. ¿Sí? Bien. Acá introduzco un tema, que es el tema de la amortización de los bienes. ¿Sí? Y tengo una alta de bienes, una compra, entonces esa alta me va a originar amortización. Y tengo los bienes que ya están en la empresa, que son estos, ¿sí? Que también me va a originar amortización. Entonces voy a tener amortización del alta y amortización de los bienes actuales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a proyectar el saldo o el rubro bienes de uso? Voy a hacer saldo inicial más altas o compras menos bajas o ventas y menos la amortización del ejercicio. De esa forma voy a calcular el rubro bienes de uso. Saldo inicial, que es el valor residual, según lo que vimos en el estado, más las compras que haya en la empresa. En las compras se compró esta maquinaria de 309.000, menos las bajas. Si hubiera habido una baja la tenemos que restar. Acá no hay bajas, entonces no vamos a hacer nada. Y sí vamos a restar la amortización del ejercicio, ¿sí? Porque se incorpora amortización acumulada. Y para restar la amortización del ejercicio tengo que calcular la amortización de la maquinaria que compré y calcular la amortización de los bienes que ya están en la empresa, ¿sí? A la fecha del balance inicial. Entonces, ¿cómo voy a calcular la amortización? Cualquiera de las dos, la del alta o la de los bienes actuales. Voy a hacer valor de origen menos valor chatarra o recuperable. Todo eso lo dividido por la vida útil. Me va a dar la amortización de los distintos tipos de bienes, ¿sí? Si fuera una amortización lineal. En este caso, ¿qué tipo de amortización tenemos? Tenemos 15 años, 10 años, lineal, ¿sí? Entonces vamos a usar esta fórmula. Si tuviéramos una amortización proporcional, haríamos valor de origen menos valor chatarra dividido la vida útil. La vida útil estaría expresada no en años, sino en kilómetros recorridos, en unidades producidas, por ejemplo. Y eso lo multiplicaríamos por el uso actual del bien, o el estimado. Uso del bien. Actual o estimado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo un rodado, yo haría valor de origen menos valor chatarra, dividido la vida útil total, es decir, cuántos kilómetros va a recorrer el rodado sin que le tenga que hacer de nuevo al motor. Por ejemplo, 300.000 kilómetros. Y lo multiplicaría por la estimación de uso del bien. Por ejemplo, en el año va a recorrer 20.000 kilómetros. O sea, dividido 300.000 por 20.000.
o lo que haya estimado como vida útil y lo que haya estimado como uso real del bien. ¿Sí? Bien. Entonces, Profe, perdón. ¿sí? Disculpe, profe. Le quería hacer una pregunta. ¿El alta siempre es una compra? Sí. Siempre. Ajá, ahí está. Gracias, profe. Entonces, el alta es la compra de la maquinaria, 309.000. Se compra a ese valor. ¿Ese valor qué valor es? Es el valor de origen. Valor de origen o de adquisición del bien. ¿Sí? Entonces 309.000 es el valor de origen. Hago 309.000 menos el valor chatarra. El valor chatarra es 45.000. Entonces le resto el valor chatarra, 45.000. Y la vida útil son 10 años. Se amortizará en 10 años. Entonces lo divido por 10. Con lo cual, la amortización del alta va a ser 26.400. ¿Sí? 309.000 menos 45.000 de valor chatarra dividido 10 años, que es la vida útil. 26.400. En los bienes actuales, acuérdense, acá tenemos siempre el valor residual. ¿Sí? Acá me da el valor de origen y me da la amortización acumulada. Tengo que aplicar esta misma fórmula. Valor de origen menos valor chatarra. Entonces, la amortización de los bienes actuales la voy a calcular. Valor de origen, ¿qué voy a tomar? 1.359.000. ¿Sí? ¿Se ve, che, o más o menos? Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a dejar acercarlo porque estoy en la forma. Espera. Ahí está. Bueno, entonces, amortización de los bienes actuales. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar el valor de origen, dijimos que es 1.359.000. Entonces, 1.359.000 tiene valor chatarra 45.000. No, el valor chatarra es de este bien que estamos comprando. Los bienes actuales pareciera que no tienen valor chatarra. A ver. Vamos a borrar esto. No pusimos valor chatarra de los bienes actuales. Vamos a poner... insertar. El valor chatarra de los bienes actuales es de 250.000. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la amortización entonces? Valor de origen, 1.359.000. Menos valor chatarra, 250.000. Eso me da el valor amortizable. El valor que voy a amortizar lo divido por la vida útil, que es 15 años en promedio. Entonces lo divido por 15. Y eso me va a dar
la amortización de los bienes actuales, 73.933. ¿Sí? Profe, no entendí por qué si hace para donde está el texto, para que le pueda preguntar. Sí. Porque ahí dice, el valor chatarra es de 45.000. Es de la maquinaria. Hablando de la maquinaria anterior, entonces. De la maquinaria que compramos. Ah, bien. Pensaba que el uso de bienes de uso. Faltaba el valor chatarra de los bienes actuales. Claro. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el valor chatarra también puede estar como incógnita, ¿o no? O siempre nos va a dar el valor chatarra, en el caso de un trabajo práctico, no parcial. No, el valor chatarra o recuperable se los tengo que dar, si no, no. Vale. Como despeje, sí. Lo que puede ser como incógnita, como despeje, es el valor de origen de los bienes actuales. Ese sí. ¿Sí? Esto a lo mejor se lo podrían no haber dado. ¿Cómo lo hubieran calculado si tuvieran la amortización acumulada? Despejando. Restando. Despejando como... Despejando. Despejando. Lo hubiera hecho. Con el 1 valor millón. residual y la amortización acumulada. Claro. Valor residual más la amortización acumulada, en este caso 351.020, me hubiera dado el valor de origen, 1.359.000. ¿Sí? De la fórmula que vimos en el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Sí? No con variación, sin variación, pero es la misma fórmula. Entonces, este valor de origen que acá se los di, no se los hubiera dado, o sea, podría no habérselos dado. ¿Sí? Si yo le indico la amortización acumulada, el valor residual ya lo tienen en el balance inicial, lo suman y tienen el valor de origen. ¿Sí? Y entonces, cuando van a calcular la amortización de los bienes actuales, toman la suma esa del valor residual más el valor más la amortización acumulada como valor de origen. Pero el valor chatarra se los tengo que dar sí o sí. Profe, y en el caso que hubiese una baja o una venta, ¿también sale en el enunciado? Ujú. Sí, también debería salir en el enunciado. Perfecto. Si hubiera una baja o una venta, las bajas se restan de la fórmula, ¿sí?, al valor residual, porque vos tenés que dar de baja a la cuenta principal y a la cuenta de amortización acumulada. Entonces, lo que se da de baja es el valor residual de los bienes que vos estás vendiendo acá. Si estuvieras en esta fórmula, ¿sí?, la baja, justamente le das de baja al valor residual de los bienes que estás vendiendo. ¿Sí? Esto lo vamos a poner acá arriba, porque tiene que ver con esto. Bien. Con lo cual, la amortización total de bienes de uso va a ser la suma de los dos. 26.400 más 73.933. La amortización total va a ser 100.333. Entonces ya podemos, podemos proyectar el rubro bienes de uso. Saldo inicial, más altas, menos amortización del ejercicio. Saldo inicial, lo saco siempre del balance inicial. 1.007.980. Más altas, estoy dando de alta 309.000, la compra de la maquinaria. Y tengo que restar un carpintero. No se enojen tanto.
Entonces le doy de baja a 100.333. Y me da 1.016.647. Entonces, tengo C11, que es el valor de origen, el valor residual, perdón, ¿sí? Tengo 309.000, que es la compra, y tengo el J45, que es la amortización total de los bienes de uso. ¿Sí? Estoy aplicando esta fórmula que vimos acá. Saldo inicial, valor residual, más altas, menos bajas que no hay, menos amortización del ejercicio que calculé acá. Entonces, esto es lo que pongo en el balance proyectado. 1.216.647 bienes de uso. ¿Sí? Profe, yo no entendí lo de las bajas, que me dijo que se lo tenía que restar al valor residual. Si hubiera una baja, te daría como dato. Se vende un bien de uso, por ejemplo, te dice, se vende un rodado en 230.000. ¿Sí? El valor de origen del rodado era 500.000 y la amortización acumulada del rodado era 200.000. Poner. ¿Sí? Sí. Entonces vos tenés que hacer valor de origen, 500.000, menos amortización acumulada, 200 te dije. Sí. 200.000, te da un valor residual de 300.000. Quedas de baja acá, 300.000. Perfecto. ¿Sí? Valor de origen menos amortización acumulada. Das de baja ese importe. Entonces, por ejemplo, das de baja 500.000, que es el valor de origen del bien que estás vendiendo, menos 200.000, que es la amortización acumulada del bien que estás vendiendo. Entonces das de baja el valor residual, que es 300.000. ¿Sí? Sí. Ah, doy de baja el valor residual. Yo había entendido que era el valor residual menos las bajas. Ahí está. No. La baja, el valor que vas a poner en bajas, acá, va a ser el valor residual de este bien, 300.000. En este caso. Bien, gracias, profe. Bien. Vamos a activos intangibles. ¿Qué dice de los activos intangibles? Los intangibles tienen una amortización acumulada de 48.000 y una vida útil promedio de 10 años. Es decir, de los intangibles vamos a plantear la misma fórmula que acá. Saldo inicial, más alta, menos baja, menos amortización del ejercicio. La misma fórmula, ¿sí? ¿Qué tenemos en los activos intangibles? Tenemos como saldo inicial el valor residual, 80.540. ¿Sí? Este es el saldo inicial. ¿Tenemos altas? No. Según lo que nos dice la referencia, no tenemos ninguna alta. ¿Cómo vamos a calcular la amortización del ejercicio? Amortización, bienes actuales, porque no hay altas. ¿Cómo voy a calcular esa amortización? Voy a aplicar esta misma fórmula. Valor de origen menos valor chatarra dividido la vida útil. ¿Sí? La misma fórmula voy a traer y voy a poner acá. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de origen de los bienes intangibles? Según estos datos que yo tengo acá. 48.000. No. ¿Por qué? Porque es la amortización acumulada, 48. Ah. ¿Cómo llegamos al valor de origen? Valor residual
Menos la amortización. Menos la amortización. Más. Valor residual más amortización acumulada. ¿Qué fue lo que calculamos acá? Valor residual del balance inicial más la amortización acumulada de los bienes de cambio, de uso digo, que eran en este caso 351.020. Acá teníamos el dato del valor de origen, pero si no le hubiera dado el dato, tenemos que hacer lo mismo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Con los intangibles. Entonces, el valor de origen lo vamos a calcular, valor residual, lo vamos a sacar acá. Valor ¿Se está por residual, cortar, profe? ¿Volvemos a entrar? sí, 80.540 más... Tengo que grabar porque hay gente que se pone nerviosa. Bueno, che. Bueno. Si por ejemplo no tienen el valor chatarra, lo que hablábamos recién, ¿qué se va a amortizar directamente? El valor de origen. Valor de origen dividido vida útil. Chao. ¿Sí? Claro, es más fácil. Claro, es más fácil, exactamente. Bueno, entonces, calculamos el valor de origen de los bienes intangibles. Estamos en intangibles, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Al valor inicial, que está en el balance inicial, que es el valor residual, le sumamos la amortización acumulada, que era 48.000 pesos. ¿Sí? Entonces llegamos a los 128.540, que es el valor de origen de los intangibles. ¿Tiene valor chatarra? Bueno, este es un caso. No tiene valor chatarra. No siempre va a tener valor chatarra. Si es un intangible, lo más probable es que no tenga valor chatarra. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una patente, se acaba el tiempo de validez de la patente y chao, desaparece. ¿Sí? Entonces, en el caso de que no tenga valor chatarra, ¿cómo hacemos la amortización? Valor de origen, 128.540, dividido la vida útil, que es 10 años en este caso. ¿Cuánto vamos a amortizar entonces? 12.854. ¿Sí? La amortización del ejercicio va a ser 12.854. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que vamos a proyectar de los antiguos intangibles? No tenemos alta, no tenemos baja, tenemos solamente el saldo inicial menos lo que acabamos de calcular, la amortización del ejercicio. Entonces, tomamos el saldo inicial, nos vamos al balance inicial, 80.540, menos 12.854 de amortización del ejercicio. Y me queda 67.686. Entonces, este es el valor que voy a poner en el proyectado. Entonces me vengo acá y coloco los 67.686. Tenía 80.000, como lo amorticé, tengo 12.000 y algo pesos menos. ¿Sí? Con lo cual ya puedo sumar el activo no corriente, bienes de uso más intangibles, y puedo calcular el total del activo. Activo corriente más activo no corriente. 2.608.954. ¿Sí? Tengo el total del activo. Bien. ¿Qué Profe, sigue? antes que siga, ¿Sí? por ejemplo, en otros créditos, si sacáramos el incremento espontáneo pero con el porcentaje, ¿puede mostrarme cómo quedaría? ¿El porcentaje de aumento de las ventas? Claro, pero no con el 1,13, sino con el Sí. 13%. Varía. ¿Cuánto aumentan las ventas? ¿Dónde está? Aumentan el 13%. ¿Sí? Entonces, vos plantearías
otros créditos, plantearía el saldo inicial, 82.145, ¿cuánto hubiera crecido el 13,12%? Es decir, que hubiera crecido 10.000 pesos. ¿Sí? 10.777. Si a esos 10.767 se los sumás al valor inicial, 82.145, más 10.777, te da lo mismo. Bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Perfecto. De esta forma, como lo calculé yo, es más rápido, más directo. O sea, directamente haces una sola cuenta y lo sacas. De la otra Profe, yo forma lo que tenés que hacer dos, ¿sí? Lo que yo no entendí, o sea, llegar al porcentaje entendí, lo que no entendí es cómo hizo para llegar al numerito de al lado, ¿Parece? digamos. Bueno, no, en lo que es el que utilizamos, digamos. El ¿Cuál que porcentaje de utilizamos? ventas de aumento, el aumento de ventas, lo tenemos en porcentaje. Claro, ¿Con a cómo? ver, yo tengo directamente valor final dividido por valor inicial, te da 1,1312. O sea, valor de venta final, 3.032.000, proyectado, dividido el valor de venta histórico, 2.680.000, me da 1,1312. Ese número se lo aplico al saldo inicial. ¿Sí? Este es el porcentaje, entonces hago lo mismo. Valor final dividido valor inicial menos 1 y lo llevo a porcentaje. O sea, le aplico la fórmula de porcentaje. ¿Sí? Ahí Lo entendí. mismo. Entonces, si directamente tengo el 1,1312, se lo aplico al valor inicial y ya tengo el valor proyectado. Si tengo el 13,12, primero tengo que sacarle el valor inicial, el 13,12, me da el aumento, y a ese aumento se lo sumo al valor inicial y me da el valor proyectado. Hago dos pasos. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Deudas comerciales, remuneraciones y otras deudas. Si yo me vengo acá, tengo después de los intangibles, deudas comerciales que tiene un objetivo, que se le pagará a los proveedores en promedio 65 días. Profe, tengo una duda, no sé si ya lo dijo, pero cuando sacamos amortización de bienes actuales, tenemos el valor residual más la amortización acumulada, dijo que siempre va a estar, o lo podemos hacer por despeje en el caso que no esté. A ver, si vos tenés el valor de origen, directamente vas a aplicar la amortización menos el valor chatarra a ese valor de origen. ¿Sí? O sea, ya vas a tener el valor de origen, lo aplicás. Si no tenés el valor de origen, por ejemplo, el único dato que te tiraría esto sería la amortización acumulada 351.020. Tendrías el valor residual en el balance inicial, 1.007.980. Y eso se lo sumaría a los 350.020 y te daría el valor de origen. Si no estuviera este dato. Sí, y si no, y lo de la amortización acumulada, si no estaría, no Si importa. tenés el valor de origen y no tenés la amortización acumulada, no te interesa la amortización acumulada. Ah, listo, era eso. Te interesa la amortización acumulada en tanto y en cuanto no esté el valor de origen. Porque la necesitas para calcular. Pero si te da el dato de valor de origen, chao, lo metes en esta fórmula de valor de origen menos valor chatarra, directamente, dividido la vida útil. Listo. Bien, en deudas comerciales. Tenemos deudas comerciales, deudas impositivas, deudas financieras, ¿sí? Es decir, que tanto remuneraciones y cargos sociales como otras deudas que están dentro, deudas impositivas, remuneraciones y otras deudas, no tienen objetivos. ¿Qué haríamos con estos dos rubros? Lo haces espontáneo.
los hago espontáneos, exactamente. ¿Sí? Entonces, tanto remuneraciones como otras deudas, lo voy a hacer como otros créditos, espontáneos. ¿Sí? Los demás rubros, deudas comerciales tienen objetivo, deudas financieras tienen objetivo, deudas impositivas tienen objetivo. Vamos a deudas comerciales. Acuérdense que nos quedamos hasta las 12 menos 10. Bueno, no es para tanto. ¿Dónde tenemos, en qué fórmula, en qué ratio tenemos deudas comerciales o cuentas a pagar? ¿En el ciclo medio de pago, profe? Sí. Sí. Ciclo medio de pago a proveedores es igual. En este caso, el rubro se llama deudas comerciales. Es lo mismo. Deudas comerciales por 360 dividido el costo de ventas. Cualquiera. ¿Sí? ¿Qué costo de venta voy a tomar? El costo de ventas proyectado. Entonces, ¿qué necesito despejar? ¿Ciclo medio pago lo tengo? Sí, tengo el objetivo, 65 días. ¿Sí? Costo de venta proyectado también lo tengo, 360 es un número, o sea que despejo deudas comerciales. Entonces, deudas comerciales va a ser igual. Costo de venta pasa multiplicando, va a ser costo ciclo medio pago por costo de ventas dividido 360. ¿Sí? Despejé de la fórmula ciclo medio pago las deudas comerciales para proyectar ese rubro, en base al objetivo del ciclo medio pago y en base al costo de venta proyectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ciclo medio pago era 65 días. 65 días. Costo de venta proyectado, me voy al estado de resultado proyectado al 31 de julio del 2022 y tomo el costo de venta de ese estado de resultado. Y lo divido por 360. Eso me da la proyección de este rubro. 359.210 va a ser la proyección de este rubro de deudas comerciales. Entonces, lo coloco acá. 359.000. ¿Dónde estás? Acá. 210. ¿Aumentó? Sí. Pero menos que espontáneamente. ¿Por qué? Porque se planteó un objetivo de 65 días de pago a proveedores. ¿Sí? Entonces, aumenta, pero no tanto, digamos. Igual que vimos con cuentas por cobrar por ventas, o créditos por ventas, y con bienes de cambio. Tanto en remuneraciones y en otras deudas vamos a hacerlo espontáneamente. Entonces vamos a tomar el saldo inicial y lo vamos a multiplicar por el incremento de las ventas. En ambos rubros vamos a hacer lo mismo. Saldo inicial por el incremento de las ventas. Entonces vamos a hacer saldo inicial, me voy al balance inicial, remuneraciones 94.160 por el incremento de las ventas 1,1312. Y me da la proyección 106.513. Y acá hago lo mismo. Saldo inicial del rubro otras deudas, me vengo al saldo inicial, 48.675 por el incremento de las ventas 1,1312. 55.061. Y ya tengo proyectados los dos rubros. Entonces, transporto las cifras al balance proyectado. Remuneraciones
106.513. Otras deudas. 55.061. Me va a quedar deudas financieras y deudas impositivas que voy a tener en corriente y no corriente, y capital y resultados acumulados que lo vamos a ver el viernes. Si les parece. Sí, sí. Obvio. Sí, profe. Sí, profe.